Esto es Entrevistoria, un podcast original del periodista Rafael Salas, donde se realizan entrevistas virtuales a personajes de nuestra historia ya desaparecidos y cuyas contestaciones son el resultado de una rigurosa investigación histórica y periodística. En esta ocasión, la entrevista es a doña Juana I de Castilla, llamada La Loca, en la voz de la actriz Pilar Blanco y con la colaboración de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga. Juana I de Castilla fue una mujer desgraciada, pero fue la reina de España. Aunque su padre Fernando el Católico y su hijo el emperador Carlos I de España y V de Alemania se encargaron de que no ejerciera su papel de monarca. Para ello dicen unos que la hicieron pasar por loca y otros que un juego sucio de poderes la apartó del reinado efectivo, creando sobre ella la sombra de la locura y el desequilibrio mental. Juana, llamada la Loca, heredó el trono de Castilla tras una serie de avatares que desembocaron en ella como única heredera. El primer heredero del trono fue su hermano Juan, que murió al poco tiempo de casarse con la joven de 17 años, Margarita de Austria, hija de Maximiliano I, el emperador del Sacro Imperio romano y germánico, y murió de una enfermedad habitual en aquel tiempo, excesivo furor sexual en el lecho conyugal. El rey Fernando el Católico no daba puntada sin hilo. Casando a un hijo con el dueño de media Europa, se aseguraba una gran alianza. Pero la muerte por el asunto sexual, dicen los cronistas, a los 6 meses de casado, mandó al traste todos sus planes. A continuación, la heredera era su hermana Isabel, que murió en el parto, y al poco tiempo el hijo que tuvo, que también se convertiría en heredero, también muere. Y ahí ya aparece Juana, la tercera hija en la línea sucesoria, a la que casa con Felipe, llamado el Hermoso, también descendiente del emperador Maximiliano. Juana no tenía de tonta ni un pelo. Sabía latín, sabía griego, era una mujer instruida, para lo que las mujeres de aquel tiempo. Era guapa y esbelta, pero sobre todo era indomable. Y una mujer de criterio que no se amilanaba ante nada y ante nadie. Y quizá esto en aquellos años fue su perdición en un mundo de hombres y de intrigas palaciegas, intrigas que se cebaron en la primera mujer de la historia que iba a ser reina no solo de Castilla, sino de toda España. Su padre Fernando había maniobrado para que esa corona fuera para él, ya que a la muerte de su esposa Isabel II, él solo quedaba como rey de Aragón, su reinado. Pero las oligarquías castellano-leonesas no querían, lo impidieron radicalmente, porque la heredera era ya Juana, y según algunos investigadores, Fernando habría tramado el envenenamiento de su yerno y habría fabricado el falso diagnóstico de la locura de su hija. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de incapacitarla y obligar a las cortes a proclamarlo rey. Juana tenía un carácter muy fuerte. Conocía perfectamente las maniobras de su padre, rey de Aragón, para quedarse también con el reino de Castilla y León, y seguro que estaba dispuesta a plantarle batalla. Pero cuando la mandaron a Flandes con 15 años para contraer matrimonio con un joven desconocido, pero apuesto, llamado Felipe y apodado el Hermoso, se enamoró perdidamente de él y dejó todos los asuntos del trono en un segundo plano, lo que aprovecharían sus enemigos. Estoy llegando a
a la torre donde está encerrada doña Juana, primera de Castilla. Es un camino un poco arduo. Tengo que subir estas escaleras terribles que me llevan hasta su cárcel en esta torre de este palacio de Tordesillas. Hay un silencio importante, se escuchan gente hablando lejos, porque en estas aspilleras estrechas por donde apenas entra la luz, también entra un poco de sonido de la calle. Seguimos subiendo. Bueno, ya parece que hemos llegado. Vamos a tocar aquí en la puerta, a ver quién nos abre. Hola, buenos días. Tenía una cita con doña Juana. Buenos días. Primera de Castilla, Su Majestad la Reina. Doña Juana le está esperando arriba. Acompáñeme. Es una subida, ya lo sabe. Doña Juana, tu visita está aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Vaya escalera. Y aquí huele a cerrado. No hay ni una sola ventana. Pase, pase, caballero. Majestad, buenos días. Buenos días. Siéntese y empiece con sus preguntas cuando quiera. Bien. Señora, dicen que usted se enamoró a primera vista de su futuro marido, Felipe, y que ahí empezó todo. Que fue un golpe de pasión y una furia incontenible de sexo. Usted tenía 16 años y él 18, y que entonces ocurrió lo inesperado. Ese golpe de pasión, la fogosidad, y con tal intensidad que no esperaron al casamiento fijado para 2 días después, sino que mandaron traer el primer sacerdote que se encontraran para que les diese la bendición y así poder consumar el matrimonio aquella misma tarde. Pero ¿no le parece a usted que empieza demasiado fuerte esta entrevista? Bueno, supongo que son los métodos que utilizan ustedes, los periodistas, para atraer a la audiencia. De todos modos, le contestaré. Mire usted, yo venía de un país pacato y represor, donde el sexo era pecado, y llegué a otro donde era todo lo contrario. Pasé de la Inquisición a un mundo libre. Aunque no sé por dónde continuará su entrevista al decirme que por ahí empezó todo. Hombre, quiero decir que empezó todo por ahí porque lo primero que descubre usted al poco tiempo, en medio de esa pasión inicial con su nuevo marido, esa pasión especialmente sexual para usted desconocida, lo primero que descubre es que su marido le era infiel y además tenía amantes. Si se refiere a eso, pues sí. Por ahí empezaron los problemas. Aunque yo estaba tan enamorada que al principio solo le veía a él y no le echaba muchas cuentas a sus devaneos amorosos. Dicen que lo primero que hizo Felipe, su marido, fue ponerle los cuernos con una tal Inés de Bruck, una dama de la corte de los Países Bajos, y que esto a usted le enloqueció. Bueno, ya veo que a usted le gusta ir al grano e insistir en el temita, y que además ha usado la palabra maldita, enloqueció. ¿Qué cree usted que podría sentir una mujer joven por su joven y apuesto marido cuando descubre esa infidelidad? Sí, con Inés, la rubia. Y le montó usted una buena, ¿eh? Cierto, y él me agredió físicamente, que además no fue la única vez. En aquel tiempo los matrimonios los ordenaban y preparaban los padres. A las mujeres nos tocaba un marido que no conocíamos de nada, y aunque en algunas ocasiones el emparejamiento daba buen resultado porque surgía el amor, como es mi caso, las mujeres no sabíamos realmente cuáles eran los secretos del carácter de sus elegidos esposos por otros, y yo me encontré con esta situación.
En la época, además, la cultura era que la mujer tenía que aguantar todos los desmanes que hiciera el marido con ella. Y ya le digo que me pegó en muchas ocasiones. Pues vaya. Sigamos entonces, doña Juana. Dicen también que cuando venía para España, con su marido, pasaron por Francia. España tenía mala relación con Francia, pero Países Bajos lo tenía bastante bien, donde le agasajaron los reyes franceses y que allí tuvo un incidente importante en un acto solemne, donde la reina francesa le dio a usted unas monedas para que las repartiera entre los españoles. Ah, ¿se acuerda usted de eso? Bueno, quiero decir que lo habrá leído en alguna parte. Pues sí, fue un insulto a España en mi persona. ¿Qué puñeta hacían dándome unas monedas como si ellos fueran muy superiores a nosotros? ¿Qué tipo de humillación era esa? Bueno, y especialmente porque con los franceses siempre estábamos en guerra. Bueno, ¿y qué pasó entonces con lo de las monedas? Pues que se las tiré a la cara. Y tiré también de mi marido y nos fuimos de aquel infecto lugar. ¿Qué se habían creído estos franchutes humillando a mi patria? Además, ¿por qué me saca usted esto a relucir ahora? Bueno, porque de alguna manera este incidente demuestra, por eso lo he sacado, demuestra su fuerte carácter. Llámelo usted mi fuerte patriotismo. Bueno, bien, vale. Entre los ataques de celos fundados, como se está viendo, y estos arrebatos, los partidarios de presentarla como loca lo tenían muy fácil. Ciertamente, pero a mí me importaba un bledo. Qué lástima que en aquel tiempo no hubieran habido estos cacharros que tienen ustedes para grabar las cosas que pasan, que si no, iban a ver qué vergüenza más grande la de la reina francesa. Majestad, la historia la ha reconocido, o la ha recordado, mejor dicho, como la loca. ¿Cree usted que fue una víctima de la política y de los intereses de su familia o, por el contrario, había algo en usted que realmente perturbaba a los demás? Mi locura no era más que la incomodidad que causaba a quienes querían mi trono. Si me rebelaba, era demasiado apasionada. Si callaba, era melancólica. Si insistía en mis derechos, era inestable. No había locura en mí, sino miedo en ellos. Muchos aseguran que usted no estaba loca, sino que la hicieron pasar por tal loca. ¿Qué diría ahora aquellos que han usado su supuesta locura como excusa para apartarla del trono? Que la locura es un arma muy usada cuando se quiere despojar a alguien de su voluntad. No fui la primera ni la última mujer a la que llamaron loca para hacer callar. Su matrimonio duró desde 1496 hasta 1506, que murió Felipe. Es así, ¿verdad? Sí, así fue. Fueron 10 años de matrimonio y tuvimos 6 hijos. Leonor, que fue reina de Francia. Carlos, que fue rey de España. Bueno, no rey exactamente, aunque así se le recuerde. Y fue también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Isabel, que fue reina de Dinamarca y que tristemente murió 20 años antes que yo. Fernando, que a la muerte de su hijo Carlos heredó el Imperio Sacro. María, reina de Hungría, y Catalina, reina de Portugal. Esta hija vivió aquí conmigo recluida en Tordesillas un tiempo y sufrió privaciones y humillaciones hasta que mi hijo Carlos la envió a Portugal. Él me la arrebató. Pues su familia aprovechó muy bien el tiempo, ¿eh? Y todos sus hijos nacieron ya colocados. Ay, perdone, no había paro en su familia, ¿eh?
Bueno, pues era así en aquellos tiempos. Fíjese, un rey, un emperador y 4 reinas. Casi nada. Pero me ignoraron completamente. Juana, usted estaba loca de amor por su marido que la maltrataba. La humillaba y también la ignoraba. Fue privada de recursos que le correspondían, recluida en una prisión de por vida y olvidada por los suyos, su familia. Toda su historia ha sido contada en aquel tiempo y en los siglos sucesivos hasta ahora por hombres. Y nunca se supo su versión de su situación, ni nunca usted dejó nada escrito ni habló con ninguno de los que escribieron sobre usted. ¿Es verdad? Pues sí, yo fui reina cautiva durante medio siglo. Y sí, es verdad, no dejé nada escrito, sencillamente porque pensé que no me hubieran creído. Y por eso hay tantas especulaciones sobre mi locura o sobre mis alteraciones de mi conducta. Era una vergüenza para todos tener a una reina prisionera por elucubraciones que había que alimentar a toda costa para justificar a los que me tenían encerrada. Pero usted fue la reina y el llamado rey Carlos I, su hijo, era en realidad un gobernador en su nombre. Usted lo ha dicho. Si echa mano de todas las normas y leyes que se promulgaron en aquel tiempo, verá que en todas va mi firma como reina y la de Carlos al lado de la mía. ¿Cree usted que si no se hubiera alimentado en la corte que yo estaba loca, no me hubieran sacado de mi encierro? Pero no interesaba en un mundo de hombres. Ya, pero hay por ahí pasajes donde se cuenta que, no sé si es verdad o mentira, que usted hacía algunas cosas de no estar muy bien. Por ejemplo, comer un día o dos, no dice la historia cuántas veces, comer en el suelo. Ya estamos otra vez con esa tontería. Mire usted, eso fue un día con un ataque de ira por no sé qué asunto y lo magnificaron para justificar más a los que me tenían presa. Pero es que además le digo una cosa, eso que cuenta y algunas actuaciones mías parecidas ocurrieron cuando llevaba más de 40 años encarcelada. Imagínese lo que es tanto tiempo sin salir a la calle, sin relacionarme casi con nadie. Si no estás loca, te vuelves loca, que es lo que me pasó a mí al final. Pero iba mucha gente a visitarla, ¿no? ¿Mucha gente? No, para nada, señor mío. No tanta gente. Venían personas que buscaban de mí algo, sobre todo mi firma, y ya está. Pero no tenía conversación con nadie. Mis sirvientas me odiaban y las tuve que cambiar varias veces. Eran unas hijas de la gran... Bueno. Bien, vamos a continuar. Antes de que empezara todo lo de su encierro, parece que hubo algunos incidentes importantes con su marido Felipe, ¿no? Pues sí, algunos hubo. Por ejemplo, cuando me enteré, estando yo en España, que mi marido me estaba siendo infiel. Ordené a mis criados preparar un viaje urgente a Flandes. Cuando se enteró mi madre Isabel, envió a don Juan de Fonseca, obispo de Córdoba, a suplicarme que no me marchara porque sería un escándalo. Como me negué, el obispo ordenó que le cerraran la puerta y que no pudiera salir. Con toda esa mierda empezó la costumbre de encerrarme y ya no pararon los muy cabrones. Eso fue allí, en La Mota. Sí, en Medina del Campo, Castillo de la Mota. Se conserva todavía muy bien. Cuando por fin le autorizaron ya a marchar a Bruselas, allí se encontró con su marido, que dicen que se comportó como si no pasara nada. Pero usted, que era muy perspicaz, consiguió que muchos criados la mantuvieran informada de los devaneos con la que usted llama rubia. Mire usted, le voy a decir una cosa. Le pillé un día haciendo el amor con la rubia y ese día
sí que enloquecido y verdad, porque me dio tiempo a darme cuenta de que estaba más enamorado de ella que de mí. Ya, pero usted estaba y seguía enamorada de él, ¿no? Sí, rabiosamente, no lo dudé. Y esa fue mi perdición, porque no tuve apoyo ninguno ante esa situación. Mis padres, que lo sabían, me pedían que aguantara. Pero ¿cómo iba yo a aguantar eso? Se cuenta que usted, una de las veces que los pilló en el lecho, cogió unas afiladas tijeras, se lanzó contra la rubia y le cortó prácticamente toda la cabellera. Efectivamente, y luego la molí a palos, que es lo que se merecía. Que es lo que se merecía. Y la muy cabrona luego salió del dormitorio pegando voces por todo el palacio, gritando que yo la quería matar y diciendo mi nombre a grito pelado. Imagínese, la fama de que yo estaba loca iba creciendo por momentos. Pero usted la quería matar realmente. Si yo la hubiera querido matar, esa no sale viva del dormitorio. No le quepa la menor duda. Ramera, cabrona. Bueno, tranquilícese, doña Juana. El 26 de noviembre de 1504, ya llevaba usted casada con Felipe 8 años, fallece su madre Isabel la Católica, y deja escrito que su heredera fuera usted, su hija Juana, pero que si ésta se encontrase incapacitada, ya empezaba a dejar una duda, que gobernara Castilla como regente su viudo Fernando, y que la corona pasara posteriormente a su nieto Carlos cuando éste cumpliera los 20 años. Ahí está el quid de la cuestión. Mi madre ya deja caer en el testamento que yo podría estar loca, y eso lo aprovechó mi padre e incluso mi hijo. Pero en fin, la traición más dolorosa no es la de un enemigo, sino la de una madre. Mi madre me enseñó a pensar, a leer, a entender el mundo, pero cuando llegó la hora de que confiara en mí, prefirió dudar. Tal vez nunca pensó que su hija pudiera ser más que la esposa de un hombre poderoso. Tras su fallecimiento, yo y mi marido, perdona que me ponga la primera porque me corresponde, somos proclamados reyes de Castilla. El 26 de abril de 1506 llegamos a La Coruña y pocos días después somos jurados en Valladolid por la mayor parte de la grandeza cortesana. Esos días los recuerdo felices hasta que ocurrió la tragedia. Hicimos una visita por España y en Burgos, después de una partida de pelota, le sobrevino a él una pulmonía de la que murió el 25 de septiembre de ese mismo año. La felicidad y el reinado de nosotros como matrimonio duró menos de 5 meses. No me diga usted a mí que no es para volverse loca. De rabia, de tristeza, de amor, de todo lo que puede desencadenar la locura. Mi padre me traicionó como rey y como padre. Me vio como una pieza en su juego de poder y cuando ya no le serví, me encerró. Ni siquiera mi propia sangre fue garantía de piedad. ¿Y usted sabe por qué mi madre me creía loca fundamentalmente y desde el principio? No. ¿Por qué? Porque ni me confesaba ni iba a misa. Y eso en aquel tiempo era como estar poseído del demonio que era la locura. Mi madre, ya sabe usted, era extremadamente católica y a mí, la verdad, la iglesia y sus tejemanejes me importaban un bledo. Hablando de nuevo de la muerte repentina de su marido, Felipe, dicen algunas historias que lo envenenó su padre, Fernando el Católico,
porque él no quería que su marido fuera rey de España. Pues mire, yo no me creo esa versión que circula por ahí en algunas investigaciones. Yo lo vi morir y no era por veneno, eso se ve. Pero en fin, la historia la escribe tanta gente y con tantas opiniones. Y claro, es cierto que cuando muriera mi padre, Fernando, mi marido y yo... Ay, mira, ahora lo he puesto a él primero. Seríamos los reyes de Castilla, León y Aragón, o sea, de España. Desde luego, a mi padre le vino muy bien la muerte de mi marido porque me encerró a mí y luego él se erigió el regente de Castilla y León hasta que murió y dejó todo el reinado a mi hijo Carlos. Carlos I para ustedes. Bueno, no el reinado, sino la gobernanza, porque la reina fui yo hasta el final. Y luego usted cogió el féretro de su marido y lo paseó por toda Castilla, de Valladolid a Torquemada, después a Arcos de la Llana, donde estuvo 16 meses llevando consigo el féretro con el cadáver de su esposo dentro. E incluso llegó con él hasta Tordesillas. Así, 2 años, hasta que fue enterrado en Granada, donde está todavía. Su cuerpo fue afortunadamente embalsamado, lo que evidentemente retrasó su descomposición. Bueno, en aquella época se utilizaron hierbas aromáticas, mirra, ámbar, para evitar el olor, porque si no... ¿Qué quiere usted que le diga? Es verdad. Estaba fuera de la realidad, estaba trastocada. Y le voy a confesar una cosa. Pasear el féretro de mi marido por toda España no fue una decisión totalmente alocada, fue un acto concienzudo de mi voluntad, porque sabía que una vez recibiera sepultura, me iba a encerrar y mientras durara el funeral, yo era dueña de mis actos y nadie podría tocarme. Felipe había querido todo de mí, mi trono, mi obediencia, mi corazón. A su muerte no quise que me lo arrebataran también. No fue locura, sino resistencia. Era la última vez que yo sería quien tomara una decisión. Bueno, pero a pesar de todo, usted seguía amando locamente a su marido incluso después de muerto. Amé a Felipe con una pasión que no conocía límites y por eso me dolió más su traición. Me llamaba celosa, pero ¿cómo no serlo cuando mi esposo buscaba el poder y me dejaba en la sombra? Me fue infiel desde el primer momento, en el matrimonio y en los asuntos de la corona, donde maquinó con mi padre para dejarme fuera del reinado. Ah, sí, también. ¿No sabe usted lo de la carta a mi padre? No, ¿qué carta? Pues una que le mandó de su puño y letra poniéndome como perturbada, como desequilibrada, en fin, como loca. Con aquella carta lo que estaba pretendiendo era que cuando nos llegara el momento de ocupar el trono a los dos, dejarme a mí fuera y encerrarme. Y luego, cuando muere mi marido, mi padre utilizó esa carta para convencer a las Cortes de Castilla, incluso de forma documental, de que yo estaba loca. Imagínese, mi marido, mi padre y luego para rematar, mi hijo. Todos me querían quitar de la circulación. No querían que fuera reina. No pude aguantar aquello. Y para ayudarme, los que podían hacerlo, lo único que estaban preparando fue encerrarme y arrebatarme de facto el trono. Estos trastornos transitorios y traumáticos, ustedes lo curan con apoyo psicológico, con terapias, con ayudas personales, ¿verdad? Pero a mí nada de nada que no fuera el encierro como un animal en una torre. Bueno, pero ¿hay algún atisbo de apoyo hacia usted? En las cortes que se celebraron en Valladolid por enero de 1518, se decretó
que si en algún tiempo la reina doña Juana se hallara en disposición de mandar los vastos dominios de España, pues que cesase de su gobernación el hijo Carlos y que doña Juana asumiera la soberanía absoluta de la corona. ¿Y usted se lo cree? Mi hijo iba a soltar rápidamente la corona. Vamos, no sean ustedes ingenuos. Bueno, quería preguntar al hilo de lo que estamos hablando, y entonces usted, ¿qué sintió cuando su propio hijo Carlos V la mantuvo encerrada en Tordesillas? Porque él continuó el encierro, ¿no? Durante 50 años, casi 50 años. ¿Usted esperó que él la liberara alguna vez? Esperé demasiado de él. Era mi hijo, pero también era un rey. Y un rey no ama como una madre. Pensé que vendría por mí, que me recordaría, pero solo me necesitó como un nombre, como una sombra de legitimidad. Esto me hizo sentirme muy desgraciada porque yo le quería muchísimo y jamás le traicioné. Fíjese usted, cuando aquella revolución o revuelta llamada de los comuneros, mediante la cual querían derrocarlo y que yo ejerciera realmente el reinado que me correspondía. ¿Y? Pues que vinieron a verme sus líderes, Bravo, Padilla y Maldonado, para que yo firmara un documento en el que cesaba como gobernador a mi hijo Carlos y asumía íntegramente el reinado como reina de Castilla y Aragón. ¿Y sabe usted lo que hice? Que me negué en redondo. Oh, ¿y no se arrepintió después? Pues mire, no, porque mi hijo era mi hijo. Decisión que determinó el transcurso de la historia de España y de su historia personal, ¿eh? De la historia de España, de mi historia personal y de la historia de los sublevados que fueron derrotados y ejecutados. Majestad, observo un cierto desorden y escaso decoro en esta torre donde vive usted y estamos ahora mismo. ¿Y qué quiere? Mis días aquí han sido largos y monótonos, pero mi mente nunca dejó de resistir. Y hubo un momento, creo que en 1525, en que mi hijo Carlos me arrebata a mi hija Catalina, mi niña Catalina, con la que pude durante mucho tiempo aguantar esta cárcel, pero no. Vino mi hijo Carlos y se la llevó a Portugal para casarla con su rey. Este ya fue el golpe definitivo para acabar conmigo. Es que todos me vieron como un medio, nunca como un fin. Fui la llave del reino para mi esposo, una amenaza para mi padre y un estorbo para mi hijo. Nunca fui simplemente Juana, reina por derecho propio. Señora, Majestad, doña Juana, no quiero hurgar más en sus heridas, que veo que son muchas. Pero antes de terminar esta entrevista, antes de irme, me gustaría que dijera lo que quiera, sin atenerse a pregunta alguna ni a mis interrogaciones. Fui hija de los reyes más poderosos de la historia de España y fui su heredera, pero nunca me dejaron gobernar. Amé profundamente a mi esposo, pero me traicionó y me apartó del poder. Mi padre me encerró y mi hijo me olvidó. Pasé casi medio siglo prisionera en Tordesillas, privada de libertad, alejada del mundo y de mis hijos, a los que nunca volví a ver. Fui reina, pero sin trono. Fui madre, pero sin hijos. Fui mujer, pero sin voz. Si todas las voces dicen que estás loca,
A veces dudas de ti misma, pero no era yo la que había perdido la razón. Era el mundo el que había perdido la decencia. Y le voy a decir una cosa. No crea todo lo que se cuenta. Escuchen más allá de las palabras oficiales y de los que han escrito sobre mí, porque la historia tantas veces la escriben aquellos que nos quitaron la voz. Mi vida fue una larga soledad. Y después de todo, ustedes, la historia, me han llamado la loca, una reina sin corona. Doña Juana, muchas gracias por sus palabras y por su sinceridad. Que Dios bendiga su memoria. Gracias a usted. Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento.